Buenas tardes, mi nombre es Uriana Cifuentes Coronado. Hoy les voy a hablar del hecho significativo en Colombia acerca de la paz con la FARC. Primeramente les voy a explicar un poco qué es la política general. Bueno, la política es un proceso mediante el cual se toman decisiones y se ejerce el poder en relación con la gobernabilidad de un país, región o comunidad. La política abarca formulaciones y aplicaciones de leyes, la administración de recursos y la gestión de resolución de conflictos entre diferentes opiniones. Continuando con qué es la política en Colombia, tenemos que se refiere al conjunto de actividades institucionales de procesos que rigen la toma de decisiones, la gobernabilidad y la participación ciudadana en el ámbito público. La política en Colombia abarca los siguientes, que es el sistema político, la participación ciudadana, donde los ciudadanos colombianos tenemos partícipe, los debates políticos y la gestión pública. Ahora bien, hablemos un poco el por qué se dio el acuerdo de paz en Colombia. Bueno, este se llevó a cabo debido a la necesidad de poner fin a un conflicto armado que había causado un gran sufrimiento y desestabilización en Colombia. Bueno, el acuerdo de paz fue un resultado de años de negociación y diálogo entre las partes involucradas con el objetivo de encontrar una solución pacífica al conflicto. Ambas partes reconocieron la negociación y la necesidad de esta búsqueda que permitiría la reconciliación. El proceso de paz en Colombia con la FARC se dio a partir de la conversación que tuvieron lugar en La Habana, Cuba, y culminó con la firma de acuerdo final de paz el 24 de noviembre del 2016. Este acuerdo puso fin a más de 50 años de conflicto armado entre el gobierno colombiano y la FARC. Este busca sentar las bases para la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Trajo diferentes beneficios, entre ellos la desmovilización de la FARC. Como parte del acuerdo, las FARC se desmovilizaron como grupos armados y se convirtieron en un partido político legal participando en la vida política del país. Como segundo, tenemos la participación política, es decir, el acuerdo garantizó la participación política y excombatientes de la FARC, así como medidas para promover la inclusión y representación de sectores históricamente excluidos en la vida política colombiana. Bueno, como tercero tenemos el proceso de reconciliación, que fue donde el acuerdo sentó las bases para procesos de reconciliación y justicia transicional, buscando reparar a las víctimas del conflicto armado y construir una paz sostenible. ¿Qué son las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas? Son un grupo de extrema izquierda que tiene como objetivo la toma del poder político en Colombia para establecer estados socialistas. El grupo nace hace 57 años y se define como Ejército del Pueblo. Muchos países como Estados Unidos y los de la Unión Europea lo tienen como una organización terrorista que se financia o gana dinero del secuestro, robos y narcotráfico. Pero ahora bien, ¿quiénes son realmente, cómo empezó todo y qué pasa ahora? Muchos dicen que el gobierno colombiano excluía a los comunistas de la política y que no se sentían representados por el gobierno. Entonces se fundó la FARC, con Manuel Marulanda, Jacob Arenas al frente. Manuel y Jacob y algunos revolucionarios decidieron irse a una zona en las montañas y formar lo que se llamó la República de Marquetalia, pequeño territorio que busca ser independiente bajo un régimen comunista. El gobierno quiso echarlos de ahí y mandó a los militares. Sin embargo, los revolucionarios de origen campesino consiguieron ganar. Las FARC luchaban principalmente por una reforma agraria. El grupo se fue expandiendo hasta dominar gran parte de Colombia, aunque en un principio la FARC no tenía intenciones de hacer una lucha armada más allá de la defensa propia. En 1982, más de 15 años después, las FARC decidieron tomar las armas. Jacob Arenas anunció que a partir de ese momento era válida todas las reformas de lucha. En ese momento se agregaron 2 sílabas más que son EP, que significan Ejércitos del Pueblo. Por aquel entonces contaban con 3.000 hombres, por lo que era un ejército potente, pero fueron creciendo hasta más de 10.000.
Además, la droga jugó un papel crucial ya que era un medio de financiación más importante de la FARC. Lo que se cuenta que hacían era dejar una vía libre para el cultivo de coca a las zonas que ellos dominaban a varias familias de narcotráfico, mientras ellos cobraban impuestos por esos cultivos. Otra forma de financiación era la minería ilegal o el robo de petróleo. También anunciaron que cualquier persona que tuviese más de $1 millón debían donar a la FARC el correspondiente al 10% o si no iba a ser secuestrado. Lógicamente esto generó una salida masiva del país. El 23 de junio del 2016, después de casi 4 años de diálogo y de numerosos atentados como la toma de Las Delicias, el secuestro de Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, el secuestro de 12 diputados y el atentado del Club Al Nogal, la FARC y el gobierno de Colombia llegaron a un acuerdo de paz. Separó la lucha de ambos bandos y la FARC entregaron sus armas. Era el fin de la FARC como organización. Este ha sido el enfrentamiento armado más largo de América, con más de 6.000 millones de desplazados, más de 200.000 muertos, más de 160 desaparecidos, más de 30.000 secuestrados. Después de muchas conversaciones con el gobierno, son llamados fuerzas revolucionarias, lo que es lo mismo que indica los comunes.